Doctora, buenas tardes. No se le escucha, creo que tiene el micro apagado. Sí, chicos, estoy admitiendo, ahorita empezamos. Ok, doctora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Bueno. Ujú. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las reacciones al estrés grave, al estrés agudo y los trastornos de adaptación. Ya hemos tenido una clase previa, soy la doctora Elena Caso Legua, médico psiquiatra del Hospital Rebagliati, soy jefe de servicio de emergencia de psiquiatría y vamos a compartir el día de hoy este tema. Los puntos a tratar son los siguientes. Vamos a hablar sobre introducción, definiciones de los trastornos y también manifestaciones, cómo llegar al diagnóstico, que es importante, y también sobre el manejo. ¿Ok? Entonces empezamos. Y quería iniciar la clase trayéndoles un caso clínico, ¿ya? Se trata de un varón de 35 años que vive solo, no tiene hijos, es hijo único y apenas posee una relación con sus padres desde hace 10 años. Él es policía y tras un enfrentamiento armado presenta embotamiento emocional, incapacidad para recordar partes del evento y sensación de estar desconectado de la realidad. ¿Ya? Su estado actual es de un ánimo ansioso, presenta rumiaciones sobre el evento. Las únicas relaciones personales que mantenía era con 3 amigos y con sus compañeros de trabajo, pero desde el evento está presentando aislamiento del mundo exterior. Entonces, además agregamos que por las noches presenta pesadillas. ¿Ya? Acá hay una pregunta importante, ¿no? Y tenemos que saber cuándo se ha presentado este evento. En este caso no lo he colocado y eso lo hice con intención porque de ahí va a partir eh, eh, una discusión sobre cuál sería el probable diagnóstico. Lo que estamos viendo son los síntomas que presenta el paciente, ¿ya? Que van a ser similares en algunas de las patologías que vamos a conversar hoy. Pero el tiempo desde cuándo se inician estos síntomas y cuándo se presentó el evento es lo que nos va a ayudar a definir el diagnóstico, ¿ya? Entonces, como nadie me ha preguntado, les voy a decir que el evento se ha producido hace una semana, ¿ok? Entonces vamos a recordar esto porque cuando estemos terminando la clase vamos a tener que hacer el diagnóstico de este paciente. ¿Okay? Entonces, se supone que cuando culminemos, ya todos debemos tener una idea de qué es lo que está sucediendo y cuál sería el diagnóstico más probable del paciente.
Ya, entonces avanzamos. Antes de hablar sobre las patologías, quería mencionarles algunas cosas importantes sobre el estrés, ya que estos trastornos que vamos a conversar están muy relacionados al estrés, ¿no? Y hoy en día hablamos mucho sobre estrés de una forma general, digamos, cualquier cosa relacionada con estrés, ¿no? O la solemos llamar estrés, pero en realidad sabemos qué es el estrés, es lo que vamos a mencionar ahora. Entonces, en la medicina decimos que el estrés es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. Y este estrés produce cambios a nivel corporal que van a elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcar en la sangre. Y también, aparte de los efectos que puedan haber a nivel físico, pueden haber a nivel emocional, como sentimientos de frustración, de enojo, a veces de ansiedad o síntomas de depresión. Entonces, según la OMS, se define el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Bien, entonces podemos ver que el estrés es la forma en que reaccionamos y lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar, ¿no? Ahora, todas las personas generalmente tenemos cierto grado de estrés, ya que estamos viendo que es una respuesta normal, una respuesta natural ante ciertas situaciones que consideramos como una amenaza y también a otros estímulos que podrían ser, pues, estímulos intensos. Ahora, antes no se le llamaba estrés, le decíamos tensión emocional, también podríamos decirle tensión nerviosa o tensión psíquica, ¿no? Que vendrían a ser sinónimos. Un momentito que voy a hacer ingresar a sus compañeros. Permitirlos. Ya está. Ok. Entonces, esto era la introducción hacia el estrés. Y hoy día vamos a conversar desde los trastornos relacionados al estrés, ¿no? Entonces decíamos que el estrés viene a ser como ciertas situaciones que consideramos amenazantes, que consideramos fuera de lo usual, ¿no? Y que pueden generar reacciones. Pero también tenemos todos cierto nivel de tolerancia al estrés, ¿ya? Entonces, estos niveles de tolerancia va a depender ya de cada individuo, ¿no? Hay personas que podrían tolerar de una mejor manera estos niveles de estrés y otras personas que tendrían, digamos, una tolerancia menor, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, hablando de estos trastornos relacionados a estrés grave, tenemos en nuestra codificación CIE-10 que estos trastornos están dentro del código F43. Y ahí vienen el F43.0, que es la reacción al estrés agudo, el F43.1, que es el trastorno de estrés postraumático, y el F43.2, que son los trastornos de adaptación, ¿no? Pero una clave para el diagnóstico es que ellos siempre aparecen como una consecuencia de un estrés agudo y grave o de una situación traumática sostenida. Entonces, la correlación es que tiene que haber un factor estresor para que se desencadenen estas reacciones a estrés, ya sea agudo o estrés postraumático.
¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es las reacciones al estrés agudo, ¿no? En esta situación vamos a ver que las personas presentan este trastorno cuando han estado expuestas a un suceso traumático impactante, ¿no? Que pueden experimentar ya sea de una manera directa o indirecta. Por ejemplo, la exposición directa puede implicar sufrir lesiones graves, de violencia o enfrentarse a un peligro de muerte. Y la exposición indirecta sería ser testigo de alguno de esos acontecimientos que le pueden haber sucedido a alguna otra persona cercana, algún familiar, algún amigo, pero nosotros nos enteramos de ese evento estresante, ¿no? De este evento traumático. Y genera también unas reacciones, ¿no? Entonces esa es la manera indirecta. ¿Ok? Seguimos. Entonces, podríamos decir que esta reacción a estrés agudo es un trastorno transitorio de una gravedad importante que aparece en un individuo sin un trastorno mental aparente, como una respuesta a un estrés físico, psicológico excepcional y que por lo general va a remitir en horas o días, ¿no? Esto es algo que no persiste. Debe haber una relación temporal entre el impacto o el agente estresante, traumático y la aparición de los síntomas, ¿no? Tiene que haber una relación. Puede ser de forma inmediata o en el plazo de minutos o días, ¿no? Unos 3 días podría ser. En ese tiempo deben aparecer estos síntomas de reacción aguda. Y debe ser un suceso de cierta gravedad, que sea muy impactante para la persona que lo vive o le escucha o que lo ve. Así que las causas pueden ser las mismas que originan un estrés traumático, ¿ya? Entonces, estamos viendo que hay un suceso intenso. Bien. Acá vamos a ver ya los criterios para diagnosticar el trastorno por estrés agudo, ¿no? Y según la codificación CIE-10, que es la que manejamos, el criterio A lo va a definir como que la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha existido los parámetros 1 y 2. En el 1 tenemos que la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. Y en el criterio 2, la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. ¿Ok? Eso dice el criterio A. El criterio B, que dice que durante o después del acontecimiento traumático el individuo presenta 3 o más de los siguientes síntomas disociativos. Por ejemplo, la sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de la reactividad emocional. La reducción del conocimiento de su entorno, ¿no? Como que si estuviera aturdido. El paciente puede presentar desrealización, también puede presentar despersonalización o amnesia disociativa, que es la incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. ¿Ok? Entonces, si encontramos 3 o más de estos síntomas, podríamos decir, junto con el criterio A, vamos reuniendo esos criterios para decir que el paciente pues tiene una reacción estrés aguda. Tenemos que también está el criterio C, que dice que el acontecimiento traumático es reexperimentado de forma persistente, de cualquiera de las formas siguientes, ¿no? Imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia. Y con malestar
al exponerse a estos objetos o situaciones que le van a hacer recordar el acontecimiento traumático, ¿no? Aquí está relacionado más al evento. También pueden presentar evitación, ¿no? Una conducta evitativa ante los estímulos que recuerdan el trauma. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos, conversaciones, actividades, lugares, personas, ¿no? No quiere él recordar esto y evita. También hay síntomas de ansiedad o de aumento de la activación. Por ejemplo, dificultad para dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, inquietud motora, respuestas de sobresalto, ¿no? Esos son síntomas de hiperactivación. Y también pueden haber alteraciones que provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en su desempeño social, laboral o en otras áreas importantes de su vida, que no le permiten desenvolverse adecuadamente para hacer sus tareas indispensables, sus tareas cotidianas, ¿no? Y también en el criterio G dice que estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas y aparecen en el primer mes que sigue el acontecimiento traumático. Ahora, estas alteraciones no se deben a los efectos de un fármaco, una sustancia, una droga, ninguna enfermedad, y nada lo puede explicar, ¿ya? Entonces estamos viendo que hay múltiples reacciones en esta reacción de estrés agudo o trastorno por estrés agudo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hacemos este diagnóstico basándonos en los criterios, tendríamos que dar un tratamiento, ¿no? ¿Qué hacemos con este paciente que ya nosotros vemos que presenta estos síntomas y decimos ya en función a que el paciente previamente estaba sano, no tenía ningún problema y ahora está presentando todas estas molestias tras sufrir este evento, esta situación? Decimos, tiene una reacción de estrés agudo, ¿qué voy a hacer? Empezamos a hacer un manejo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es el cuidado personal de este paciente, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir en 3 componentes. Debemos tratar de que el paciente tenga seguridad personal, es decir, que él se sienta seguro en el lugar donde va a permanecer. También vamos a tratar de que él cuide de su salud física y atención plena quiere decir que vamos a estar, ya sea los familiares o si necesita una hospitalización, atentos a lo que pueda suceder en sus síntomas en los días siguientes. Las medidas de apoyo se refiere a que una parte importante de estas personas que sufren este trastorno agudo se recuperan cuando se les aparta de la situación traumática, ¿no? Y se les da apoyo adecuado de comprensión, empatía, con su sentimiento de malestar y la oportunidad de describir lo que ocurrió con su reacción personal, ¿no? Entonces las personas cercanas pueden brindar ese apoyo, pueden estar cerca de él. Y raramente se brinda atención farmacológica con estos pacientes, solamente en casos que se requiera pues, calmar la ansiedad o ayudarlo a dormir, ¿no? Que podría ser algunas reacciones. Ahí vamos a necesitar de repente dar algún fármaco. ¿Ok? Entonces, ese sería más o menos el manejo que vamos a dar con ese trastorno. Espero que hasta donde vamos avanzando se esté entendiendo. Vamos a pasar ya al siguiente punto, que es el F43.1, donde nos hablan del trastorno de estrés postraumático, que seguramente ya ustedes tienen idea de cómo se presenta este trastorno. Ahora vamos a profundizar un poco y también vamos a aclarar los criterios de diagnóstico y el manejo. Entonces, aquí vemos que los acontecimientos que amenazan la vida de las personas o provocan lesiones graves pueden originar un gran malestar, ya sea intenso y duradero, ¿no?
Entonces, estas personas pueden revivir el acontecimiento, tener pesadillas y evitar aquello que les recuerde lo ocurrido. Por ejemplo, en situaciones de combate, de agresiones sexuales, de desastres naturales, o cuando son causados por el ser humano, podrían ser causas de estrés. Sin embargo, también puede ser resultado de cualquier experiencia que se sienta o se perciba como abrumadora, que ponga en peligro la vida de las personas, que podría ser la violencia física o un accidente de tráfico. Entonces, todo este tipo de situaciones intensas y graves es la que puede originar estrés postraumático. Entonces, como decíamos, estas situaciones pueden ser experimentadas de forma directa también, que la misma persona sufra esta lesión o amenaza de muerte, o de forma indirecta, algo similar al caso anterior, de estrés agudo, donde la forma indirecta es cuando se es testigo de otros heridos, muertos o amenazas de muerte, o tener conocimiento de eventos que suceden familiares. La prevalencia suele ser del 1 al 4%, ¿no? Y este estrés postraumático puede cronificarse y persistir durante años, aunque con el tiempo puede perder intensidad, síntomas, ¿no? Y aquí vemos situaciones traumáticas, por ejemplo, para esta primera imagen que les traigo, ¿no? Estamos viendo cómo se está realizando una maniobra de reacción a un niño por el personal de salud, donde quienes van a experimentar el estrés traumático o esta situación traumática son los que realizan estas maniobras, los médicos que están a veces en unidades de emergencias de trauma o a veces de UCIs. En la época de pandemia, donde veíamos morir pacientes con mucha frecuencia, hubieron enfermeras, hubieron personal técnico, incluso médicos que sufrieron de estrés traumático a raíz de precisamente de presenciar la muerte de estos pacientes. Y era algo que se presentaba con frecuencia. Saben ustedes, la pandemia por COVID llegó a una gran mortalidad. ¿Ok? Y también, pues aquí en la otra imagen vemos las personas que están en combates, ¿no? A la guerra. Y en la siguiente imagen vemos el resultado de los desastres naturales, ya sean pues incendios por el hombre o ya sean desastres naturales, ¿no? Un poco más lejano el ejemplo de repente, pero cuando sucedió el último terremoto en Pisco, pues hubo una gran cantidad de muertos, heridos por el mismo terremoto, por lo que los daños materiales de personas, ¿no? Y el personal que fue a rescatar, pues fue quien sufrió de estas consecuencias de estrés traumático. ¿Y qué es lo que sucede cuando las personas experimentan? ¿No? Acá vamos a ver algunos aspectos neurobiológicos. Vemos que hay unas causas que son múltiples, hay diversos factores que pueden jugar un papel importante en el desarrollo del entorno. Y vemos que lo que se afecta a nivel cerebral son las áreas de la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, que van a mostrar alteraciones en este entorno. Y se van a interconectar para formar circuitos neuronales que van a mediar distintas funciones como la adaptación, el estrés y la toma de decisiones y el miedo. No son estas áreas las que pueden estar alteradas en estos circuitos.
¿Ok? Un poco más de aspectos neurobiológicos del estrés se van a desarrollar a partir de estresores, como decíamos, externos, ¿no? Se procesan también en el tálamo y en las áreas corticales, decíamos en el hipocampo, y van a activar al sistema nervioso autónomo, también al eje hipotálamo pituitario suprarrenal, y ello va a dirigirse hacia la corteza prefrontal y nos va a dar conversando. Y bueno, aquí en esta otra figura, pues estamos viendo cómo funciona este sistema de activación de la corteza. Puede provocar todos estos síntomas que estamos viendo y eso se debe pues a este estresor que es este evento. Pueden haber, aparte de los síntomas emocionales, pues físicos, ¿no? Y eso se debe precisamente a que las suprarrenales empiezan a liberar catecolaminas y glucocorticoides. Entonces, cuando se elevan, ellos vamos a ver que hay un aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial, del ritmo respiratorio, del tamaño pupilar, de la glicemia, hay aumento de adrenalina, noradrenalina y los glucógenos. Entonces, vemos que es una respuesta no solamente emocional, sino también física, ¿no? También el cuerpo va reaccionando ante el estrés. Por ello que también se presentan estos síntomas físicos en este trastorno de estrés traumático. ¿Ok? Y aquí les especificaba cómo se encuentra cada uno de estos componentes en sus alteraciones como reacción, ¿no? ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Los estudios neurofisiológicos se han centrado en corteza prefrontal y juegan un papel significativo al mediar la inhibición de la amígdala y la modulación de la respuesta neurohumoral, ¿no? Es decir, que la corteza va a actuar a nivel de la amígdala para inhibir. Por otro lado, la amígdala se ha observado que también presenta un incremento de flujo sanguíneo que está relacionado con mayor ansiedad y síntomas traumáticos durante la adquisición del miedo. Y también presenta una activación aumentada ante la reexposición a los estímulos con contenido traumático. Es por ello que los pacientes evitan exponerse nuevamente a cualquier cosa que le haga recordar. Y también tenemos al hipocampo, donde los glucocorticoides hacen sensible al hipocampo a los elevados niveles de estrés, por lo cual va a acelerar el envejecimiento y la atrofia de esa área. Y sumado a la reducción de factores neurotróficos, se relaciona con menor neurogénesis, pérdida de las ramificaciones neuronales y pérdida de las dendríticas y lleva a la atrofia del hipocampo. Y esto mediaría la sobregeneralización del miedo y los recuerdos intrusivos. Es el caso del hipocampo anterior, que está relacionado a la disminución de la conectividad funcional de la corteza prefrontal, en la área cingulada anterior, y todo eso es con una mayor presencia de síntomas de estrés traumático. Entonces, como vemos, estas diferentes áreas, que tanto el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal están muy alterados debido a este estresor grave, ¿no? Entonces aquí les tenía un esquema similar al que hemos visto en la lámina pasada, ¿no? Y estamos señalando que el inicio de este desarrollo a nivel de estas alteraciones es precisamente el evento estresor. Bien, bien. Y como les decía, el sistema nervioso autónomo, tenemos acá, ustedes ya lo conocen, estamos recordando al parasimpático, el simpático, cada uno de ellos con sus
funciones que ya ustedes también van a ver la lámina con detenimiento y van a recordar, se encuentra alterado también cuando hay este estrés traumático, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En esta alteración se va a caracterizar por una excesiva actividad noradrenérgica y esto se relaciona con mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, mayor presencia de síntomas en estrés traumático y síndrome metabólico. Además, que se asocia de una respuesta como hipervigilancia, atención selectiva e hiperactivación o hiperarousal. Entonces, no podemos olvidar que este sistema nervioso autónomo también está muy relacionado. Nuevamente, el eje hipotalámico hipófisis adrenal, ¿no? Que se encuentra alterado, es una característica predominante de esta fisiopatología, ¿no? Y este eje hipotálamo hipofisario adrenal presenta también algunas condiciones en sus receptores, polimorfismos genéticos, cambio de expresión de genes por factores epigenéticos ambientales, ¿no? Que van a poder influir en el desarrollo del estrés traumático también, ¿no? Entonces, como vemos, hay diferentes factores. Ok, entonces hemos visto un poco acerca de cómo se va a ir desarrollando el estrés traumático. Y ahora tenemos que poner énfasis en cómo diagnosticamos, ¿no? Y para ello vamos a hacer uso de CIE-10, donde vamos a ver que hay varios criterios para el desarrollo de estas patologías y poder encuadrarlo. Entonces, esta persona que estamos evaluando ha sido expuesta a un acontecimiento traumático y deben existir el criterio 1 y 2, ¿no? Nos habla de que la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado estos acontecimientos. En el criterio 2 dice que la persona ha respondido con temor, desesperanza o horror intenso. En el criterio B nos habla de que este acontecimiento es reexperimentado de forma persistente de una de las siguientes maneras. Recuerdos del acontecimiento que son intrusivos, recurrentes y le provocan malestar. Pueden ser también imágenes, pensamientos o percepciones. Hay sueños de carácter recurrente también del acontecimiento y le produce malestar. En el punto 3 nos hablan de que el individuo actúa o tiene una sensación de que el acontecimiento está ocurriendo, ¿no? Es una reviviscencia, ¿no? Le decimos los episodios de flashback de repente, donde él tiene esa sensación de que está reviviendo esa experiencia nuevamente. En el criterio 4 nos habla del malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o le recuerdan un aspecto de este acontecimiento, ¿no? O sea, ni siquiera es realmente un acontecimiento similar, sino que es algo que simboliza o algo que le recuerda a un aspecto de este acontecimiento. Es decir, que las más mínimas circunstancias o estímulos le hacen recordar. En el criterio 5, las respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan el aspecto del acontecimiento traumático. El criterio C habla de la evitación persistente, ¿no? Hacia los estímulos que se relacionan al trauma y el embotamiento de la reactividad del individuo, ¿no? El paciente es como que estuviera ausente ante el trauma, ¿no? No quiere recordar nada e intenta evitarlo mediante pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre este suceso, ¿no? Él evita con todos los medios de hacerlo. El criterio 2 habla de esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma.
cualquier tipo de estímulo. En el criterio 3 hay una incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma, ¿no? Ese también es un criterio de evitación. En el 4 habla de la reducción acusada de interés o participación en actividades significativas. En el 5 dice sensación de desapego o enajenación frente a los demás, ¿no? O sea, quiere alejarse de las personas. En el criterio 6 habla de restricción de la vida afectiva, ¿no? Ya no quiere tener relaciones con el resto de las personas, en el sentido de sentimientos de amor. Y en el 7 hay sensación de un futuro desanimador, ¿no? El paciente está totalmente desanimado y sin esperanza de hacer una vida normal. Y tenemos también el criterio D, donde nos habla que hay síntomas persistentes de aumento de la activación, ¿no? El cual era ausente antes del trauma. Podría ser que el paciente tenga dificultad para conciliar o mantener el sueño, que tenga irritabilidad o ataques de ira, que haya dificultades para concentrarse, que haya hipervigilancia, un aumento de la activación o respuestas exageradas de sobresalto. Acá también este criterio E importante nos habla sobre la temporalidad. Estas alteraciones que hemos mencionado en los criterios B, C y D se prolongan más de un mes, ¿no? Y este es el criterio importante en el estrés traumático. Obviamente estas alteraciones provocan malestar significativo o deterioro social y laboral. Aparte, creo que también es importante mencionar que puede haber un estrés postraumático agudo si los síntomas duran menos de 3 meses o crónicas si duran más de 3 meses. Y también puede haber un estrés postraumático de inicio demorado, es decir, que entre que sucede el acontecimiento y el inicio de sus síntomas han pasado unos 6 meses. A eso le decimos de inicio demorado. ¿Ok? Entonces espero que hasta ahí estemos entendiendo, ustedes lo van a repasar porque son varios criterios para nosotros diagnosticar estrés postraumático. ¿Qué hacemos con este paciente que ya le hemos diagnosticado estrés postraumático? Hay que darle un manejo, ¿no? Y dentro de los posibles manejos tenemos acá los siguientes. Primero, la psicoterapia, ¿no? Es un pilar para el manejo del estrés postraumático. Por ejemplo, las técnicas de manejo del estrés, la respiración, relajación son técnicas importantes, y la terapia cognitivo-conductual, también llamada terapia de exposición, puede ayudar a acabar con el miedo que deja el evento traumático, ¿no? El otro pilar es la terapia con fármacos, ¿no? La psicoterapia y la farmacoterapia van de la mano. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y otros antidepresivos como mirtazapina y venlafaxina son los que más se recomiendan cuando estamos atravesando estrés postraumático. Incluso a veces hay que tratar el insomnio y las pesadillas, ¿no? Y también si hay otros trastornos que están presentes, ya sea previos o que también están de manera simultánea, como son el consumo de sustancias o depresión mayor, entonces también hay que manejar esos otros trastornos para poder tener éxito con el estrés postraumático, ¿no? Porque si solo hacemos psicoterapia y terapia con fármacos, pero no abordamos los otros trastornos, pues entonces los resultados no van a ser los deseados. Entonces hay que darle tratamiento también. Y de esa forma es como manejamos el estrés postraumático. Obviamente, cuando es un estrés postraumático crónico, pues el manejo puede durar mucho tiempo. Se debe hacer ambos manejos. Y cuando aparece la depresión mayor, también hay que diagnosticarla y tratarla, ¿no? Por eso que los pacientes que tienen estrés postraumático son de un tratamiento prolongado muchas veces. Ok, entonces hasta aquí podemos ir viendo que estos
trastornos que estamos manejando se deben a estos eventos sumamente estresantes y graves y que producen mucho malestar tras experimentarlo, escucharlo o verlo. Bien, entonces espero que hasta ahí se vaya entendiendo y vamos a entrar ya con la última parte, que son los trastornos de adaptación. Sobre los trastornos de adaptación, bueno, son similares a los anteriores. Aquí las personas afectadas a menudo se entristecen o se enfadan o se enojan de algún modo cuando suceden cosas desagradables. Pero dichas reacciones no se consideran un trastorno a menos que la reacción sea muy intensa, más de lo que se espera para este trastorno. A ver, un momentito, aquí lo viendo. Ya, ahora sí, chicos, justo se han puesto a cortar el césped por acá, en el hospital. Bien, entonces decíamos que en esos trastornos de adaptación eh, se van a considerar trastornos cuando hay una reacción exacerbada sobre alguna situación que se considere difícil o grave, pero para este paciente suele ser considerada como muy estresante. Sin embargo, si la vemos bien, esta situación no es tan compleja, no es tan exacerbada, pero estas personas la perciben de esa manera. Y para las personas que tienen estos trastornos, este factor puede ser este, un evento único, pero discreto, de repente no tan traumático como los trastornos anteriores. Por ejemplo, perder un trabajo, ¿no? Acá les ponía este ejemplo de perder un trabajo. De repente podríamos decir, bueno, perder un trabajo no es tan estresante, ¿no? Y algunos podrían decir, bueno, para mí sí, perder un trabajo puede ser muy estresante. O de repente que a la vez se presenten contratiempos financieros y románticos a la vez. Entonces esta persona ha sufrido por ambos aspectos y le resulte muy estresante. O por ejemplo, problemas que estén en curso, como personas que tengan que cuidar a un miembro de la familia que tiene una discapacidad significativa, ¿no? Por ejemplo, alguna persona adulta mayor de la familia que sufre, no sé, una caída, un accidente y les toca hacerse cargo, cuidarlo mañana, tarde y noche y asistirlo en todo lo que le corresponde a su desenvolvimiento de sus actividades, ¿no? Sus cuidados, algo a lo cual no estaban acostumbrados, pero que sí va a representar pues una gran dificultad. Entonces, ese sería un factor estresante para estas personas, ¿no? Eh, no necesariamente son tan traumáticos estos eventos, pero sí les representa un factor estresante. Y, por ejemplo, la muerte de un ser querido puede ser un factor precipitante de un trastorno de adaptación también. Sin embargo, solo se diagnostica como trastorno si la respuesta del duelo va más allá de lo que se espera.
¿no? Entonces, el duelo dura pues entre 6 meses a un año, pero si esta persona sufre el duelo más allá de este tiempo o con una reacción exagerada, entonces podemos decir que hay un trastorno de adaptación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estas reacciones de repente no encajan en los trastornos anteriores, pero para la persona que lo sufre sí resultan situaciones de estrés. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las diagnosticamos? Aquí viene ya algo importante, en que en estos trastornos hay un gran malestar subjetivo, es decir, el mismo paciente lo va a sentir y lo va a expresar, ¿no? Esa sensación de malestar, y viene con alteraciones emocionales que no le permiten desenvolverse en sus actividades sociales, y vienen a aparecer en el periodo de adaptación a un cambio biológico o significativo o a un acontecimiento vital estresante. Se estima que está presente en un 5 al 20% de las visitas ambulatorias de salud mental, de trastorno de adaptación. Y para diagnosticarlo habrían algunas pautas, ¿no? Ahí hay que poner atención en esto, ¿no? En la forma, en el contenido y en la gravedad, ¿no? ¿Qué tan grave es este síntoma que manifiesta el paciente? En los antecedentes y en la personalidad del paciente. ¿Cómo han sido sus antecedentes de vivencias previas? De repente, si hay alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, depresión crónica, ¿no? Y ahora se presenta, no sé, un duelo que no se resuelve, o la pérdida de trabajo en el fondo de un paciente ya depresivo. Entonces hay que ver estos antecedentes. Y también la personalidad, si esta persona, pues, por sus características de personalidad, tiene a ser de repente dramática, o tiene a ser algunas características de histrionismo, o de repente de personalidades que ven las situaciones de manera inestable, podrían sentir que estos eventos sí les resultan muy estresantes. Y también hay que considerar el acontecimiento estresante, o la situación que les sucede, o la crisis biográfica, de repente un divorcio, ¿no? Una separación de la pareja, se va a vivir lejos, ¿no? Y ya no lo debemos ver, por causa de gran estrés. Y estas situaciones podríamos disculpen, chicos, lo que pasa es que siguen cortando por acá. Ya, les decía que estas situaciones que les resulten estresantes a estas personas van a desencadenar, pues, reacciones y síntomas, ¿no? Y hay que tener en cuenta estos criterios para poder diagnosticarlo. El criterio A nos dice que los inicios de los síntomas debe ocurrir dentro de un mes de la exposición al estresor psicosocial identificable que no sea tipo catastrófico o inusual. El sujeto muestra síntomas o alteraciones de conducta del tipo que se encuentran en cualquiera de los trastornos afectivos, excepto delirio o alucinaciones, ¿no? Si hay delirio o alucinaciones, no es un trastorno afectivo, y ahí estábamos hablando ya de una psicosis. Pueden ser trastornos neuróticos relacionados con el estrés, trastornos somatomorfos, conductuales, ¿no? Pero que no cumplan criterios para un trastorno individualizado. Y los síntomas pueden ser variados.
en su forma y en su gravedad. Entonces pueden ser diferentes síntomas que presenten estos pacientes. Van a ver dentro de ellos la reacción depresiva breve, ¿no? Es un tipo de trastorno adaptativo, donde hay un estado depresivo suave y transitorio que no excede de un mes. Si no excede de un mes, nosotros decimos, es un trastorno adaptativo tipo depresivo. Si hay una reacción depresiva prolongada, donde hay un estado depresivo que ocurre como respuesta a una exposición prolongada, a una situación estresante, vamos a decir, pues un divorcio, por ejemplo, pero de una duración que no excede los 2 años. Es decir, que estos síntomas no exceden los 2 años. También puede haber una reacción mixta donde hay ansiedad y depresión, ¿no? Los síntomas ansiosos y depresivos son prominentes, pero a niveles no mayores, ¿ya? Para especificar un trastorno mixto ansioso y depresivo, ¿no? Sino que es un trastorno leve, pero con síntomas de ansiedad y depresión. Y hay también trastornos adaptativos con alteración de otras emociones, ¿no? Es decir, pueden haber otro tipo de emociones involucradas como la ansiedad, la depresión, preocupaciones, tensión, rabia, ¿no? Hay otros síntomas agregados. Y también hay reacciones adaptativas que tienen alteraciones de la conducta. Por ejemplo, en la reacción del duelo en un adolescente que lleva conductas regresivas o disociales, ¿no? También pueden haber alteraciones entre las emociones y la conducta, y también puede haber trastornos adaptativos donde hay otros síntomas especificados. Entonces, como vemos aquí, hay diferentes formas de presentación de este trastorno adaptativo. Entonces ustedes van a decir ahora, esto está más difícil para diagnosticar, ¿no? Pero no es tan difícil. Los síntomas pueden ser múltiples, pero lo que tenemos que basarnos es en el criterio del tiempo y en el criterio del estresor, en las pautas que habíamos visto previamente. ¿Ya? Y en el último criterio C que está aquí en la lámina, dice que excepto la reacción depresiva prolongada, los síntomas de este trastorno adaptativo no persisten por más de 6 meses, luego del cese del estrés o de sus consecuencias. Entonces, sin embargo, no debe impedirse realizar el diagnóstico provisional. ¿Ya? Entonces, es decir, que si encontramos una persona que tiene estos síntomas y se presentan dentro de un mes de haberse expuesto al estresor, además tiene múltiples manifestaciones, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, de la conducta, etcétera. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que lo origina, qué estresor es, ¿no? Un estresor que no es grave. Entonces ahí vamos a encuadrarlo dentro de un trastorno adaptativo. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a manejarlo? Acá les traigo esta lámina para ver que el tratamiento comprende tanto la psicoterapia, los medicamentos o ambos, ¿no? Entonces, en el caso de la psicoterapia, llamamos también a esta terapia la terapia de conversación, ¿no? Donde es el tratamiento principal para los trastornos de adaptación y se puede proporcionar sesiones de terapia familiar, grupal o individual para el manejo de estos trastornos adaptativos. En el caso de medicamentos, lo que podemos dar es, vamos a ver, dependiendo de cuáles sean los síntomas. Habíamos dicho que las manifestaciones pueden ser tipo depresivas o de ansiedad y en base a ello vamos a dar el tratamiento. Es decir, que van a haber medicamentos como antidepresivos y medicamentos para la ansiedad, para el alivio de esos síntomas. Al igual que con la terapia es posible que se necesite medicamentos solo por algunos meses, porque estoy diciendo que este tipo de trastornos no dura tanto tiempo. Entonces, si es posible dar los fármacos, los daremos por el tiempo que se necesite solamente. Además, decíamos que la mayoría de los casos
se debe dar la psicoterapia como el primer paso y analizar las circunstancias en que producen los síntomas para poder manejarlos. Si la psicoterapia no es suficiente, entonces ahí vamos a recién introducir los medicamentos. Y vamos a abordar, de hecho, cuál es el factor que lo causa, ¿no? Si es sobre un duelo, abordaremos el duelo. Si es sobre el divorcio, también duelo por el divorcio. Si es de repente algún factor de ansiedad, abordaremos qué causa la ansiedad, ¿ok? Y si hay que dar fármacos, decíamos, vamos a dar antidepresivos tipo ISRS, ¿no? Están el escitalopram, la morfina, sertralina, como los que más se aconsejan. Se van de forma puntual ante episodios de angustia intensa, los ansiolíticos, como el prazolam o clonazepam. Y era el caso clínico, ahora terminando ya la exposición. ¿Alguien que quiere participar y decirnos qué creen que fue nuestro paciente o quieren que le ponga la primera lámina? Una reacción a estrés agudo, doctora. Una reacción aguda. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más? Vamos a repasar. Aquí está. Es un varón de 35 años que vive solo, no tiene hijos, es hijo único, tiene una relación con sus padres desde hace 10 años, es policía y tiene un enfrentamiento armado, ¿no? Es una situación catastrófica, estresante, sumamente estresante. ¿Ya? Presenta embotamiento emocional, incapacidad para recordar partes del evento, sensación de estar desconectado, que eso es disociativo, ¿no? Y su estado actual es de ansiedad con rumiaciones sobre el evento. Además, se aísla del mundo y tenía pesadilla. Le habíamos dicho que para este caso, si le damos un tiempo de una semana, sería la respuesta correcta, un trastorno por estrés agudo. Pero si nosotros le ponemos que este paciente tiene 2 meses desde que sucedió el evento, ¿qué cosa piensan ustedes que sería? Estrés postraumático, doctora. Ahí está, muy bien, sería un estrés postraumático. Tendríamos que ver la naturaleza del estresor, los síntomas, ¿no? Y luego, una vez que hicieron el diagnóstico, ¿qué le vamos a dar a este paciente? Psicoterapia. Ajá, ¿qué más? Psicoterapia y medicación. Muy bien, Andrea. Eso ya se los dejo de tarea. Vean bien qué cosa vamos a darle de tratamiento, porque cuando hagamos preguntas para examen, muy pocas veces preguntamos el diagnóstico de frente. Le voy a decir, ya ustedes vean el caso clínico y una vez que tengan listo el diagnóstico, digan dentro de las siguientes cuál es el tratamiento. Ya. Preguntarle por el diagnóstico sería muy fácil. Vamos a preguntar el manejo, vamos a preguntar los factores expresores, y bueno, de repente la neurobiología, de repente también los criterios de diagnóstico, ¿ya? Entonces repasen, chicos. Entonces vamos a salir. Por lo que veo, ya ustedes están entendiendo mejor la clase. Doctora, disculpe, yo tenía un par de preguntas. Sí, Usted mencionó que en el trastorno de estrés postraumático el tratamiento suele ser prolongado, pero una media aproximada de cuánto suele durar. Y la segunda pregunta sería, respecto al trastorno de adaptación, ¿qué personas están más predispuestas a desarrollar este trastorno? ya. Bueno, una media de tratamiento sería difícil darte porque va a depender cada caso cómo es usted. He tenido la oportunidad de ver pacientes en el área
psiquiatría de medicina forense, donde se ven casos de terrorismo, ¿no? De personas que han estado expuestas al terrorismo y que tienen por años. Imagínate, esto del terrorismo ha pasado más de 20 años y siguen teniendo episodios donde tienen esta reexperimentación, los packs, ¿no? Pero podría ser muy prolongado, ¿no? Este es un caso que te menciono. Entonces, no podría darte un tiempo así para tratamiento. Y sobre la segunda pregunta, me dice sobre el trastorno de adaptación. ¿Cuál era la duda? Sí, Doc, o sea, ¿qué personas tienden a desarrollar más que todo este trastorno? O sea, ¿qué factores lo predisponen? Y hablamos acerca de la personalidad. Algunas personas que tienen alguna personalidad hipersensible, tienden al dramatismo, podrían percibir como que los sucesos de forma más intensa. De repente las personalidades inestables también podría ser que lo perciban de esa manera. Mucho tiene que ver la personalidad en el desarrollo de estos trastornos y también podría ser la forma en la cual se relaciona con personas de su entorno. Y esto, si en este entorno hay mucha neurosis, simbiosis con las parejas, ¿no? Podría predisponer también a que vivan de una forma más intensa los estresores. Eso podría predisponerlos. Muchas gracias, doctora. Ya, Andrea, gracias a ti. Ya, chicos. Muy bien. Espero que se haya entendido. Les agradezco por su atención y, bueno, a repasar la clase. Se las envío más tarde a la plataforma. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctora.